Ha sido bastante frecuente en estos días, a la hora de querer hacer como una lectura a la luz de la fe, ¿no? De esta prueba que vivimos, hacerse la pregunta, ¿no? La pregunta, bueno, esto ¿qué responde, no? ¿Responde a un castigo de Dios por el hecho de que la humanidad no va por el camino correcto? ¿Qué quiere Dios? Dios nos quiere corregir a través de esta circunstancia tan dolorosa para que el mundo, pues como hay tantos pasajes bíblicos, ¿no? Dice, pues Yahvé corrigió a Israel, etcétera, ¿no? Y le envió una plaga, ¿eh? O sea, que quiero decir que el lenguaje en la Sagrada Escritura de que Dios utiliza las correcciones, utiliza los castigos para que su pueblo vuelva al buen camino, sí forma parte, ¿no?, del lenguaje que utiliza la revelación, ¿eh? Lo que ocurre es que las palabras, los términos, en este caso concreto, la palabra castigo, no únicamente significa lo que etimológicamente significa, ¿eh?, sino también las palabras suelen estar de alguna manera pues imbuidas de lo que la cultura de ese momento las ha valorado o las ha infravalorado. Entonces, como en este momento la cultura en la que vivimos, pues el concepto de autoridad, ¿no?, de autoridad paterna o de autoridad moral se ha puesto muy en crisis, ¿no?, se ha criticado, y estamos en una sociedad muy igualitarista, ¿no?, igualitarista, en la que lo que se ha subrayado es la libertad. Entonces, claro, la palabra castigo es una palabra que está denostada, es súper antipática. Y como Dios es fuente y autor de todo bien, pues entonces decimos, no, Dios no castiga. A ver, lo que ocurre es que nosotros las palabras las utilizamos, las hemos contaminado de la cultura del momento. Las palabras, por desgracia, hoy en día no significan lo que etimológicamente significan, que eso es una palabra, no, sino que las hemos contaminado de la cultura del momento. Y entonces hoy es súper antipático pues decir pues que este es un castigo de Dios para corregirnos. Pero sin embargo, es que las cosas bien entendidas en su sentido más profundo son sencillas. Un padre y una madre, pues cuando corrigen a su hijo, cuando le castigan a su hijo, están haciendo un acto de amor, pero un acto de amor muy grande. Se están mortificando ellos mismos, ¿no?, por el bien de su hijo, ¿eh? O sea, el castigo no es un signo de desamor o de displicencia o de no, es todo lo contrario, ¿no? Pero también es verdad que nos movemos en la cultura en la que nos movemos, y entonces tenemos que hacernos entender bien para que la gente no entienda lo contrario de lo que queremos decir, ¿no? Por eso, quizás los términos que solemos utilizar hoy en día en esta cultura tan refractaria, ¿no?, al sentido de la autoridad, al sentido de los castigos, etcétera, los términos que solemos utilizar son más bien términos como de llamada, corrección. Si Dios nos llama, en todas las circunstancias que ocurren, Dios nos está llamando a corregirnos, a comenzar una vida nueva. Entonces, pues utilicemos quizás la palabra llamada, o sea, pero lo importante no es tanto el término, el vocablo, sino lo que queremos decir, ¿no? Y el vocablo lo que dice es que en todo cuanto acontece, Dios lo permite. Una cosa es la voluntad positiva de Dios, ¿no? Por ejemplo, la voluntad positiva de Dios es que seamos santos. Y otra cosa es la voluntad permisiva de Dios. O sea, Dios no ha mandado un virus, no, pero Dios ha permitido que ese virus surja, lo ha permitido porque quiere un bien de eso, nos está llamando a través de esta circunstancia a un bien que es a la santidad. Se distingue entre la voluntad positiva y la voluntad permisiva. Y lo importante es que la voluntad permisiva de Dios busca un fin, nos está llamando a una conversión. Está diciendo, vamos mal por este camino, tenemos que volver a fundar la sociedad con otros valores distintos, Bueno, bien, y dicho esto, luego la última parte de la pregunta de María Álvarez se refería a que, claro, pues esta situación nos pide que estemos confinados, y por otra parte, pues
vencer el egoísmo es salir de nosotros mismos fuera, ¿no? Entonces, ¿no es esto contradictorio? Porque si tenemos que estar aquí confinados, esto nos puede hacer más egoístas todavía. En vez de salir de nosotros mismos a los demás, bueno, yo creo que en esto que esto no es así, María, no es así, porque en el fondo vencer el egoísmo es, en gran medida, no hacer lo que nos apetece en cada momento. Y lo que nos apetecería en este momento, pues es sencillamente pues saltarnos las normas de confinamiento y hacer lo que nos dé la gana. Luego, el egoísmo no se vence con un salir material o físico a la calle. No, el egoísmo se vence llevando la contra a nuestra apetencia. Eso sí que es el vencimiento, el agere contra. El agere contra que decía San Ignacio es pues como no permitir que sea nuestra apetencia, nuestro amor propio, el que determine nuestros actos, sino que sepamos también que la voluntad domine a los deseos, no los deseos que dominen a la voluntad. O sea, la mejor manera de vencer el egoísmo es esta, que la voluntad domine a los deseos. Porque a veces hemos hecho una imagen de la voluntad en la que la voluntad se confunde con los deseos. ¿Qué es lo que quiero? Lo que me apetece. Ya, eso es confundir voluntad y apetencia. Por lo tanto, siendo fieles, ¿no?, a las normas del confinamiento, estamos venciendo el egoísmo. Y es un camino de educación interior pues muy importante. Creo que os conté una anécdota, ¿no? Una anécdota, perdonad esta digresión, pero bueno, me viene a la mente ahora. Una anécdota que me pasó antes de este confinamiento, cuando fui a visitar a unos jóvenes que se confirmaban, ¿no?, pues en uno de nuestros pueblos de la provincia, y me acuerdo que en el encuentro que tuve con los chicos antes de la confirmación, pues los catequistas habían preparado preguntas, etcétera y tal, ¿no? Bueno, viene el obispo, preparad preguntas, ¿no? Bueno, y hicieron preguntas, y yo también les hice alguna pregunta, y entonces les dije, oye, mirad, me gustaría que alguno me dijese qué diferencia hay entre quiero y me apetece. Claro, se quedaron todos perplejos, se quedaron todos perplejos ante mi pregunta, y un chico intentando decir, bueno, pues yo quiero quiere decir pues que, pues eso, ¿no?, que me apetece una cosa, ¿no? Y me apetece es que pues que quiero una cosa, ¿no? O sea, el pobre era incapaz de distinguir las dos cosas, ¿no? Y entonces yo le dije, a ver, esta mañana, ¿a qué hora se ha levantado tu padre para ir a la fábrica, no? Y me dice, pues a las 5 se levanta, ¿no?, para entrar a las 6. Y le digo, ¿y tú crees que a tu padre le apetece levantarse a las 5 de la mañana? Y me dijo él, no. Pero tu padre quiere ir a la fábrica. Y dice, no, tampoco. Le digo, hombre, a ver, querer ir, claro que quiere ir. Lo que pasa es que no le apetece, pero sí quiere ir. Entonces me quedé perplejo de ver cómo el chico es que le costaba tremendamente distinguir entre quiero y me apetece. Claro, yo el ejemplo que le había puesto me parecía que era el ejemplo perfecto para que él respondiese, no, a mi padre no le apetece levantarse a las 5, pero sí quiere levantarse a las 5. Pero él decía, no, tampoco quiere, sí quiere. La prueba es que lo hace. La prueba es que pone el despertador. La prueba es que dice, tengo que hacerlo. Sí quiere, aunque no le apetece. O sea, esta distinción, que es básica, es que nuestra sociedad le cuesta muchísimo entenderla, ¿no? Por esto digamos esto, o sea, en este momento, quedándonos en casa, o sea, obedeciendo una normativa, estamos educando nuestro egoísmo. Claro que estamos educando nuestro egoísmo, porque es el ayer contra a nuestras apetencias, y es la voluntad la que educa los deseos.